viene. Y tanto es la fortaleza de su antropocentrismo, antros, hombres, en centros, eje, el eje es el hombre, tanto es su necesidad de facilitar procesos de conocimiento, que todos los dioses existen. Y los dioses existen, pero los dioses tienen las mismas características que los hombres. La diferencia con los hombres es que son inmortales, pero los dioses sienten celos, sienten amor, sienten pasión, tienen sentimientos y son muchas de las razones con las cuales el hombre encuentra una razón de ser a través de los dioses. ¿Cuál es, Susan, el momento en que se toma el año cero en la era cristiana para nosotros? Hoy que nosotros que vivimos en el año 2022, ¿cuándo empieza y cuál es el hecho que genera este inicio de conteo? Después de Cristo. ¿Cuál es el año cero, Susan? La llegada de Cristo, creo. Sea más exacta, por favor. Bueno, considero que fue desde que Jesús bajó del cielo y desde ahí se empezaron a contar los años. O sea, el año en que nace Jesús, el año de nacimiento de Jesús es el año cero, el momento en el que Dios baja al mundo y se convierte en hombre. Eso existe exactamente lo mismo que existe en la cultura griega. Tienen las polis, que las polis son estas ciudades-estado, en las cuales se desarrollan espacios con gobierno propio. Y hay una polis muy importante que se llama Olimpia, que queda en las faldas del Monte Olimpo. Y el Monte Olimpo, en la cumbre del Monte Olimpo, es donde viven los dioses. Los dioses en el año de las Olimpiadas, la primera Olimpiada, año 476 a.C., bajan del Olimpo y juegan con los humanos. Y tienen y se genera esa primera Olimpiada. Tan importante es para ellos este concepto y ese contacto del hombre y Dios, y su primer contacto, que es el año cero. Y vamos a ir viendo cómo las mismas relaciones o las mismas estructuras de los griegos van ocurriendo con la parte cristiana. El año cero, pues, es 476, es el año de la primera Olimpiada. Y lo que pasa con Grecia es que es conquistada físicamente por Roma. Sin embargo, Grecia conquista culturalmente a Roma. Entonces, toda la estructura que estamos viendo de los griegos va a pasar a los romanos, solamente cambiándole el nombre. Y entonces aquí vemos cómo los dioses en Grecia están bien estructurados. Está el nacimiento y la creación, está el Cronos y cómo Cronos se comía a sus hijos, y bueno, ya veremos eso más adelante. Y en el caso de Roma, pues solo van copiando las cosas y las van adaptando. En Grecia, las propias creencias están arraigadas con los dioses del Olimpo y tienen toda una estructura más formal, mientras que los romanos tienen una diversidad religiosa muy grande. Es tan importante la visión antropocéntrica que tienen dioses para exageradamente todo. Manielos, ¿usted es monoteísta? Sí. ¿La sociedad en que vivimos es monoteísta o es politeísta? Politeísta. Politeísta. ¿Cuáles son los dioses, además del dios cristiano, por los cuales se mueve la sociedad actual? ¿Actual o en Guatemala? Actual en Guatemala. Bueno, en la cultura maya, pues de todas formas sí hay como la creencia de los diversos dioses. Perfecto. Específicamente no sé cuáles son. No se preocupe, no se preocupe. Está Ishel, está Chuck y están otros. No importa, eso no importa. Yo me refería más a la cultura actual. Nosotros hoy en día, nosotros hoy, febrero 2022, ¿nuestra sociedad es politeísta, sí o no? Politeísta. Me gusta que se quede pensando. De eso se trata. De eso se trata. Tenemos un Dios y nos llamamos una sociedad cristiana. Hombre, cristiana para las posadas, cristiana para los feriados, para Semana Santa, para las procesiones. Pues realmente hay toda una serie de dioses, como es el dinero, como es el físico, como es la familia.
hay muchas otras prioridades que hay. Y esto sucedía en Grecia y en Roma, y entonces tenían una estructura más real o más auténtica de lo que era esa sociedad. Si nosotros le quitamos, y ojo, quiero ser muy claro con ustedes, no estoy peleando en contra de la religión. Yo soy religioso monoteísta, católico, apostólico y romano, pero lo que estamos haciendo nosotros es un análisis de la historia y del hombre, porque entonces si entendemos que así es el hombre y así se comporta, podremos entender a través del arte cuáles son las partes más importantes o relevantes del hombre. Este es la geografía del mar Mediterráneo y todas sus costas. La costa sur de Europa, la costa oeste de Asia y la costa norte de África. Por favor, tienen que tener este mapa clavado en su mente, porque de acá surge gran parte de la historia nuestra de hoy en día. Aquí vemos toda la parte de Grecia que se desarrolla en una geografía muy quebrada, una geografía similar a la de Guatemala, una geografía donde estamos hablando de montañas, de valles, y entonces se generan esos espacios en los cuales se desarrollan una ciudad, y ya veremos la estructura de una ciudad con un estado propio, y entonces se generan estas polis. Esto sucede en Grecia. Y por otra parte, en Roma están los etruscos, se están desarrollando, y luego Roma conquista a Grecia por la fuerza, y Roma desarrolla el gran imperio romano que tiene todas las partes, todas las costas del mar Mediterráneo. Son dueños de todo esto. Está, como bien nos decía Susan, en el año 0 nace Jesús y entonces empieza toda una visión diferente. 313 años después, por el edicto de Milán, en Roma se establece la religión cristiana como la religión oficial de todo el reino. Por lo tanto, toda esta parte es cristiana y solo puede ser cristiana. Y el resto de religiones son paganas y son perseguidas y son destruidas. Y tiene Roma todas sus colonias alrededor. Y una de las colonias más lejanas que tiene Roma está aquí. Y es una colonia bárbara que se llama Hispania. Hispania, quien es también cristiana, y en el 313, ¿verdad? Contra todo eso. En el 493, cuando el imperio se divide en dos, porque hay un padre que tiene 2 hijos que se está peleando todo el tiempo, y antes de morirse, divide el imperio en dos, y una parte se la da a su hijo, y la otra parte se la da al otro hijo, genera 2 imperios. El imperio de Oriente, que va a tener su base en Bizancio, y el imperio de Occidente, que va a tener su base en Roma. Eso en el 496. Y luego, por lo tanto, esta parte de acá empieza a formarse de una manera que es toda la parte occidental, y esta es otra historia. Y años más tarde, en el siglo XV, con esta visión romántica, latina, razonal, cristiana y demás, hay un pequeño reino acá, que es Castilla y León, el que manda a alguien para allá buscando tierras y buscando riqueza, e importa toda esta cultura que estamos viendo ahora. Y entonces nosotros, como americanos, como indias occidentales, pues vamos a tener toda esta bagaje de cultura que estamos empezando a recordar el día de hoy. Somos racionales, somos cristianos, hablamos latín y tenemos toda esa estructura por la cual vamos a hablar. Entonces es muy importante, chavos o niñas y niños, que veamos este territorio y que no lo perdamos, porque mucho del desarrollo que vamos a ver de ahora en adelante, la parte del medioevo, la parte del renacimiento, se va a ir dando en esta fortaleza, en esta estructura geográfica, y entonces lo tenemos que tener en desarrollada. Y habrá un momento en que ustedes tendrán que desarrollar mapas y demás, y esto es el por qué nosotros hoy vivimos y concebimos la estética.
y concebimos el arte de una manera occidental, porque nuestra cultura, que viene además de una cultura griega, pertenece a este imperio de Occidente, con toda su estructura. Preguntas, dudas, comentarios. No. Los países aledaños como Irak, los islámicos, ellos al final el conflicto que mantienen, que también tiene que ver con la religión. Bueno. Exactamente. Fíjate que y de hecho, digamos, parte de los pleitos que hay ahora es por recuperar todos esos espacios que les pertenecían en un principio. Turquía, que Turquía se autodenomina parte de Europa, que finalmente es Europa, pero es parte de este lugar. Turquía fue el centro del Imperio de Oriente, y entonces tuvo la capital, así como nosotros tenemos ahora Roma como lo máximo, Turquía y Estambul, que en ese entonces se llamaba Bizancio, era la parte dueña de todo este imperio de Oriente. Y entonces hay una lucha y una guerra religiosa que es con la parte árabe y la parte cristiana. Y entonces por eso es que hay estas grandes luchas y grandes pleitos, porque recuperar su religión, sus espacios y lo que fue de ellos. Aquí podemos empezar a ver, por ejemplo, dónde está Jerusalén, ¿verdad? Entonces resulta que de una parte de por acá, no una parte de por acá, fue donde nace el Dios que tenemos nosotros como nuestro Dios, y no tenemos ni idea cómo de aquí se fue a Egipto en una huida, y cómo de aquí se fue a Roma y cómo fue crucificado y todas las cosas. Entonces, estos conceptos religiosos que vos hablas, Paul, es efectivamente los problemas que ahora se tienen. Esto es mío, esto me pertenece y esto ha sido mío siempre. Ese es y lo vamos a ver cuando veamos el medioevo y veamos las cruzadas, que las cruzadas precisamente lo que eran era recuperar el espacio que los árabes fueron tomando. Aquí hubo una pelea muy grande constantemente y eran los árabes en contra de los cristianos. En toda esta parte de acá fue más diversa, porque aquí estaban todos los pueblos bárbaros, pero todo eso que les estoy hablando es medioevo, pues son todos los pueblos bárbaros que peleaban con las colonias romanas. Pero efectivamente ese es el lío que tenemos en esta parte de acá, Paul. Muy bien. Bien, continuando. Es que se los puse en PDF. Continuando, aquí tenemos la espiritualidad, tenemos toda la cantidad de dioses griegos y romanos. Los dioses griegos empiezan a tener toda una estructura y tienen toda una historia y tienen todo un concepto por qué son como son. Está, digamos, el dios creador de todo es Cronos en Grecia, y en Saturno en Roma, que él se come sus hijos, porque hay una, pues cuando surge Cronos, y su destino decía que uno de sus hijos lo iba a matar para quitarle el trono. Entonces todos los hijos que nacen de Cronos, que los tiene con sus hermanas o con sus esposas o sus hijas, se los come para que no le quiten el trono, hasta que finalmente una de ellas, Juno, tiene al bebé, pero le da de comer una bolsa con piedras para engañar lo que era el bebé, y viene el bebé, que es Zeus, y le cercena el pene, y el pene lo tira a la mar. De toda la espuma que genera la eyaculación del pene, surge otra diosa, que es la diosa de la belleza, que es Venus, y Venus en Roma y Afrodita en Grecia, y es la diosa de la belleza. Pero entonces así surgen todos los dioses. Todos los dioses tienen una historia y tienen un concepto detrás que explica por qué somos como somos, y explica todos esos elementos. Finalmente, Cronos en latín es el tiempo, y el tiempo nos va devorando a todos,
y no perdona, y todos vamos muriendo, todos somos hijos del tiempo y nos va devorando. Entonces, esto es, digamos, para explicar cómo la espiritualidad constituye una formación y constituye toda una estructura para en la búsqueda de la verdad y entendernos. Y es lo que sucede. Las personas cuando nacían se iban a los diferentes, a saber con las... ay, Dios mío, se me fue el nombre de las mujeres estas. A ver cuál será su destino. Y entonces iba, entonces, porque el destino va a ser importante para Grecia y para Roma, pero es porque nos explica todas estas ideas y todas estas formas. La política entonces va a estar muy vinculada con los lugares y va a estar muy vinculada con la religión. Vamos a tener un espacio en donde los ciudadanos son los más importantes personajes de la sociedad, y están los no ciudadanos. O sea, están los ciudadanos y los no ciudadanos. ¿Quiénes eran ciudadanos? Los que nacían en el lugar, de personas que nacían en el lugar y, digamos, mantenían toda una línea del espacio. ¿Quiénes no eran ciudadanos y no tenían los derechos? Pues, por supuesto, las mujeres. Las mujeres siempre van a ser vistas como un objeto. Los esclavos, que pues servían para darle servicio a los ciudadanos, y los extranjeros. Y entonces ninguno de estos va a tener una estructura y siempre los ciudadanos van a tener esa fortaleza. Pregunta. ¿No es lo mismo que estamos enfrentándonos ahora entre inmigrantes o no inmigrantes? ¿Quiénes tienen green card y quiénes no tienen green card? ¿Y quién tiene derechos y no tienen derechos? ¿Y cómo se ejerce ese derecho? Y entonces, si sabemos esto, vamos encontrando que la historia es cíclica. Y con eso veíamos la semana pasada, y con lo cíclico de la historia podemos entender cuáles son los procesos que facilitan el servicio a la sociedad. Y todo esto, todo el hecho de los ciudadanos y de los no ciudadanos y de las mujeres y demás, se ve reflejado en la ciudad, en cómo una ciudad se plantea y cómo una ciudad se diseña. Está en Grecia la polis, que es la ciudad-estado, y está la Acrópolis, que es la ciudad más alta, acro alto, polis ciudad, que es lo que se dirige ante un dios. En el caso de Atenas está Atenea, y después está varios espacios de la ciudad, donde está la basílica, donde está el ágora, donde está el mercado. Y entonces en estos espacios es donde encontramos la estructura de esta sociedad. Y empezamos a ver cómo las ciudades son diseñadas para el hombre, para la comodidad del hombre. Surgen las ciudades hipodámicas por Hipódamo de Mileto, que es una estructura reticular exactamente igual como la que vivimos hoy en día. Claro, la que vivimos hoy en día tiene una concepción religiosa. Ya veremos más adelante, en el barroco, con el tema de las leyes de las Indias y de Felipe II. Pero la estructura de nuestro raciocinio, de nuestro análisis, de nuestro aprendizaje, de nuestra forma de vivir, surge en todas esas partes y es resultado de cómo es la sociedad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sociedad antropocéntrica. La parte política, la parte de las formas de vivir, los patricios, los plebeyos, el cónsul, las diferentes estructuras que hay o que se van investigando para gobernar a la sociedad, la plutocracia, la aristocracia, la tiranía, la democracia, son procesos en los cuales se fortalece y se evidencia el hombre. Y el arte, lo que vemos, las esculturas, los espacios abiertos, los espacios cerrados, responden a esa estructura de la sociedad. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros todo esto? ¿Para qué nos sirve a nosotros todo esto? Efectivamente, entender que el arte lo que nos hace es evidenciar lo que pensaba, lo que quería y cómo lo quería una sociedad en un tiempo determinado.
Em, Me excuso, estamos viendo 3000 años de esto y por eso es que la información es tan rápida. Pero necesito, por favor, que en su ensayo ustedes tomen un tiempo más para plantear los beneficios y las debilidades del conocimiento y o reconocimiento de esta sociedad para su trabajo. Es parte de lo que tenemos que hacer en el ensayo. Y luego vemos la política y con la política vemos la economía y vemos que la economía está basada, por supuesto, en espacios de agricultura. El espacio más grande nos va a dar más espacio de trabajo y por lo tanto vamos a ser más ricos, y ya teniendo ese espacio es el comercio el que pasa a fortalecer esa relación entre las personas, y surge las monedas como un elemento de intercambio y de fortalecimiento, un aval de ello. Aquí están los gobiernos. Como les decía anteriormente, los gobiernos surgen con la idea de dominar, manejar y ordenar al pueblo, y ahí surgen los diferentes tipos de gobiernos. Alguien que me diga cuál es la aristocracia. ¿Qué tipo de gobierno es aristocracia? ¿Alguien? ¿Nadie? Bien, entonces díganme cuál es el tipo de gobierno de oligarquía. Además es una palabra muy de moda, ¿verdad? Porque todo el mundo vota y quiere destruir a los oligarcas o a los aristócratas. ¿Cuál es el gobierno de la plutocracia? ¿Qué tipo de gobierno tenemos en Guatemala? Pregunta. Casi que viene siendo una oligarquía. Oligarquía. ¿Qué significa oligarquía? Pues es cuando pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada pues, toman el mando de un Perfecto. estado. Muy bien. ¿Tu presidente es oligarca? O sea, ¿tu presidente pertenece a una oligarquía? Pareciera que sí. Pareciera. Pues no tiene ni dinero, ni apellido, ni mucho. Ok, dejemos a tu presidente. Tu Congreso es oligarca. No te puedo responder. Pero está bien, pero Paul, está muy bien, porque la idea de esto es efectivamente ayudarnos a definir qué somos y dónde estamos. La historia nos va a ayudar a reconocer quiénes somos y qué jocotes estamos haciendo acá y cómo estamos siendo manejados. Pues te diría yo que supuestamente vivimos en una república por la estructura que tenemos del Congreso y los 3 poderes. Además, te podría decir yo que románticamente vivimos en una democracia porque todos podríamos votar por quien queremos o a quien no queremos. Pero también te podría decir que vivimos en una tiranía porque estamos bajo la visión violenta de un pensamiento. O te podría decir que vivimos en una estructura oligarca porque el poder finalmente se ha mantenido, no de frente, pero se ha mantenido en las manos de 15 familias. O te podría hablar de bueno, no podría hablar, de lo que sí no puedo hablar es de una plutocracia donde el gobierno está en manos de los más sabios. Eso sí no tenemos. Pero bueno, ¿de qué nos sirve esta estructura y reconocer los gobiernos y las monarquías? Es entender que ya hubo todo un proceso histórico en el cual se van dando cuenta cuál es la mejor forma de gobernar y cuál es la mejor forma de establecer un orden de la sociedad. Y entonces deberíamos de tener nosotros una pirámide social en la cual podamos definir nuestros espacios. Si algo nos evidencia los griegos y los romanos por default, es esta estructura en la cual deberíamos de vivir. Y luego llegamos a la parte más grande, y es el Imperio Romano. Llegamos a esos dueños de todo el espacio que veíamos.
donde está el emperador como parte más importante, la familia de los patricios, que son las personas oligarcas y aristócratas, los senadores, que son las partes de los personajes plutocráticos, los secuestres, que son la parte militar, los plebeyos, que es el máximo, y los esclavos. Y entonces es una estructura que podemos ir encontrando dentro de nuestra relación y definir. Si ya queremos hablar de economía y queremos hablar de comercio y queremos hablar de cómo nos vamos a ir fortaleciendo en nuestra carrera, en nuestro ejercicio de arquitectos, pues perfecto, en quién está el poder, ¿verdad? ¿A quién vamos a ayudar? ¿A los esclavos? ¿A los plebeyos? ¿A los secuestros? ¿A los senadores? ¿O a las familias de patricios? Y vamos identificando dónde está el poder. Y vamos identificando cómo se mueve el poder. Pero lo que tenemos aquí es toda una estructura social que ya pasó. O sea, fueron 3.000 años que nos fueron, 2.000 años, que nos fueron evidenciando cómo sucede la sociedad. Y si ahora nosotros tenemos una estructura y ya ustedes un perfil profesional bastante definido, pues ya podemos hacer un análisis más fuerte de todo este proceso. Luego esto, no voy a entrar tanto en el detalle del papel de la mujer en Grecia, porque el papel de la mujer va a ser básicamente de contexto, de entorno, de decoración. Por supuesto hay diosas importantes, por supuesto hay diosas fuertes, por supuesto hay diosas que mandan por detrás del hombre, sí, pero el ejercicio y el tema de la mujer siempre va a ser un tema escondido, no visible y no evidente. Desde este momento. Vimos adelante que incluso las mujeres no eran tomadas como ciudadanas, pues eran de segundo nivel, eran no ciudadanos, no tenían derechos. Pregunta, no Susan, Marielos, ¿cuándo empieza la mujer a tener visibilidad y empieza a tener derechos? Digo, y le pregunto a usted porque usted es mujer y es una mujer a punto de ser una mujer profesional y una mujer con trabajo y una mujer con decisión. ¿Cuándo empieza a ser visible y entendible esta su postura como mujer? Exacto, no recuerdo, pero sí, a partir de la revolución industrial, yo creo que también la mujer empezó a tener más papeles importantes en la sociedad. Perfecto, dígame un ejemplo de la revolución industrial. No recuerdo ahorita. Pero, por ejemplo, científicas, De acuerdo, dígame una. Marie Curie. Perfecto, dígame el año de Marie Curie. Ay. No me lo sé. No se Déjeme preocupe. googlear. No se preocupe, Marielos, que todo lo que usted no me contestó me va a contestar Susan, la nueva. No, yo de verdad eso sí no. Pero yo creería que la mujer empezó a tomar un papel importante desde que se empezó a preparar, desde que empezó a creer en ella misma. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se empezó a preparar? ¿Cuándo tiene acceso a educarse? Después, igual como dice Marielo, de la revolución, de todos estos conflictos que mantenían en estos lugares. Sí. Exactamente, mi querida Marielos y mi querida Susan, en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a existir esa evidencia y esa exigencia de derechos. Y si estamos hablando de los 40, en Guatemala, por ejemplo, ¿cuándo se graduó la primera mujer profesional? Ni idea, ¿verdad? No. ¿Cuándo empiezan ustedes a tener acceso a un estudio universitario o diversificado? Algo que no fuera cocinar y comer y coser o bordar. Es en la década de los 40, niñas. O sea, no tiene ni 100 años la historia de la mujer, ni 100 años de ser evidente, de ser visible. Ustedes no tienen ni 100 años
de poder opinar, de poder analizar. Y sí podían hacerlo, pues, pero no lo podían hacer evidente. Es un poco también esta parte de la visión clásica. Y bueno, y después viene la parte cristiana y muchas cosas. Yo quise hacer de aquí un paréntesis, porque niñas, perdón, si no saben su historia, ¿cómo van a poder salir adelante más y mejor? Si no saben en contra de qué están peleando o ante qué se están enfrentando o cuánto han cambiado, ¿cómo van a poder estar comprometidas con su ejercicio profesional? Si no tenemos esta revisión histórica de una forma analítica, no de una forma romántica, ni, ay, qué lindo, y aquí hicieron, y aquí está Atenea, y este es el Coliseo, y este es el Partenón, y el Partenón no está en Grecia porque está en Berlín, y esas cosas. Si vemos la historia como eso, la historia no nos está sirviendo de nada. La historia nos está dando y nos está proponiendo lecturas analíticas para entender lo que somos y a lo que vamos o a dónde queremos ir. Y entonces nos enfrentamos con el arte. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Entonces entendemos cómo el arte lo que nos cuenta es esta historia de la fundación de Roma con Rómulo y Rémulo, y nos cuenta cómo el hombre es importante. Nos empieza a explicar toda la mitología en donde la relación del hombre es importante con los dioses. Nos empieza a contar el arte entonces cómo esta postura y esa presencia de la mujer sirve de soporte y o decoración. Nos empieza entonces a hablar el arte de cuáles son estas grandes propuestas de teatros, anfiteatros y o circos en lo que eran realizados, generados y construidos para el hombre, para su recreación y para su formación. Nos habla de toda una estructura arquitectónica de coliseos donde evidencia los adelantos físicos, químicos, hidráulicos, ingenieriles, y cómo en un mismo espacio podían inundarlo para generar batallas náuticas y cómo podían secarlo para generar batallas con leones. Nos explica el arte, cómo el hombre es tan importante, que sus batallas y sus alcances se evidencian, se registran y o documentan a través de grandes monumentos. Y entonces entendemos para qué sirven los monumentos que tenemos ahora. Y después podemos entender por qué los destruimos o por qué los conservamos. Nos explica el arte entonces cuál es la importancia de una sociedad en la que el hombre es básico, elemental, y en el que el crecimiento del hombre físico y sensorial y emocional y espiritual es elemental, donde el hombre bajo una estructura militar posee una fuerza y una representatividad, y bajo el elemento espiritual nos explica el porqué de nuestras cosas. Y entonces vemos que el arte nos documenta estos grandes ejemplos de personas que nos evidencian la importancia de estudiar y analizar la vida, la filosofía, la búsqueda de la verdad. Y está Sócrates, y está Platón, y está Aristóteles, y cada uno con sus propias directrices. Pero el arte lo que nos está haciendo es contando toda esta historia. Eso es lo que está haciendo el arte. Y si nosotros tomamos esto como un ejercicio práctico y hacemos esto con el arte clásico, que finalmente es la base de nuestra cultura occidental, podemos hacer exactamente lo mismo con nuestro minifundio. Podemos hacer exactamente lo mismo con nuestro barrio, con nuestra colonia, con nuestro municipio, con nuestro departamento, con nuestro país. Podemos reconocer dónde está esto en
y cómo se evidencia, siempre sabemos cómo descifrar todos los iconos que el arte nos ofrece. Y entonces, esta va a ser la forma en cómo vamos a analizar una sociedad. ¿Cuál es su ubicación? ¿Dónde queda? Y con la ubicación viene la parte geográfica, viene la parte orográfica, viene la parte de materiales, qué materiales tiene de construcción, con qué se hace. Tiene la política, cuál es la estructura y cómo es que se fortalece, y quién tiene el mando y quién tiene el dominio y quién ejerce el poder en la sociedad, cómo está armada, cómo está estructurada, cuál es la persona más importante y cuáles son los menos importantes, y cuál es la fuerza de la mano de obra y cuál es la fuerza de la inversión. Vamos a conocer un poco las etapas históricas para reconocer cuál es la evolución social que se tiene a través de una sociedad, que puede ser 5.000 años o puede ser un lustro, 5 años. Vamos a tener a los personajes históricos para reconocer cuáles son los héroes de una sociedad, a quién siguen, a quién ven, quiénes son sus modelos y quiénes son sus alter egos. Vamos a ver quiénes son los filósofos. Vamos a ver en qué piensa la sociedad, cómo analiza la sociedad, qué mueve a la sociedad. Y luego la parte de los aportes culturales, que van a ser los valores que van dejando como legados. Y con ello evidenciar eso. Nosotros estamos hasta hoy el día, nuestra estructura legislativa está basada en el derecho romano. O sea, perdón, hace 3.000 años, pues 2.000 años, 2.500 años. Toda la parte estructural, el Congreso y los senados y toda esta gente, ladrona o no vamos a definir cómo. Culturalmente, ¿qué vemos en nuestras ciudades? ¿Cuál es a lo que seguimos o a lo que no seguimos? Me encanta ese ejemplo y soy muy constante en ello. Siempre digo, por ejemplo, que Guatemala tiene 2 premios Nobel a nivel mundial. Es decir, el reconocimiento mundial en Guatemala, con 2 personajes que se han destacado maravillosamente en su propuesta, su lucha y su legado. El primer premio Nobel es en una sociedad donde el 85.7% es analfabeta, o sea, no sabe leer ni escribir. Tenemos el premio de letras. Tenemos el premio de literatura, el Nobel, en un país donde no se sabe leer y escribir, y en un país que ha tenido más de 30 años de conflicto interno y donde nos matamos por lo que sea y la violencia está a la orden del día, tenemos el Nobel de la Paz. Tenemos esos aportes culturales y tenemos esos personajes históricos que nos hacen grande, que dan una visión positiva de este país nuestro. Señores arquitectos, les pregunto, ¿dónde está el monumento a Miguel Ángel Asturias? ¿Cómo está y qué es? No preguntaré quién lo hizo ni de qué está hecho, no se preocupen. No vamos a llegar hoy a tanto. Después de ese, que Miguel Ángel Asturias es el Nobel de letras, les pregunto, ¿dónde está el espacio, el tributo de la Menchú, de Rigoberta Menchú? ¿Dónde están estos objetos que nos evidencian la riqueza y los legados de un país, la visión buena y positiva con que nos ve el mundo? Este retrato, la parte más importante de la escultura romana es el retrato, porque ellos se encargan de retratar a sus patricios, se encargan de retratar a sus figuras secuestres, se encargan de retratar el desnudo, porque el cuerpo humano es precioso. ¿Dónde tenemos nuestros monumentos de Miguel, de Rigoberta Menchú y de Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias? ¿Dónde? Y entonces ahí evidenciamos cómo está nuestra sociedad. Perfecto, vamos con el Petén. Vamos con ustedes. ¿Qué monumentos hay
en los parques de San Benito, en los parques de Santa Elena, en el Parque de Flores. ¿Cuáles son los monumentos que hay? ¿O no hay monumentos? ¿Qué pasa con los monumentos que ponen? ¿Los tiran o no? ¿Qué pasa en San Miguel? ¿Qué tenemos ahí? Un monumento del caballo de El caballo de piedra, nada más. el caballo de Y exactamente. el monumento de Manuel Valdizón. Ah, y además, exactamente. Exactamente. Manuel con el Mayan Mall, que es, perdón, ¿qué diferencia hay entre eso y el Mayan Mall? No hay. Y no es malo. No quiero que hagamos juicios de valor. Quiero que entendamos dónde está posicionada los elementos más destacados de nuestra sociedad. Y ahí vemos dónde es el poder. Y ahí vemos cuál es el camino que está agarrando. Y ahí definimos muchas cosas. Voy con mis excusas, con las excusas voy a tomar una vez más el ejemplo del... Creo que ya no lo voy a mencionar tanto, porque creo que ahorita que me va a petear hasta ahí voy a comprar mi tablita de jamones. El centro comercial antigüeño. O sea, ¿dónde está la identidad? ¿Dónde está mi ejemplo? ¿Dónde está entonces, y eso es lo que nosotros como arquitectos tenemos que ver. Esta es la información que tenemos que manejar. Y ese es el análisis que tenemos que realizar. Entonces vemos que la historia no es simplemente la hueva de entender las sociedades. No, esto nos está sirviendo a nosotros para entender la nuestra. Y esas son las estructuras, los mapas mentales que tenemos que ir haciendo. Esa estructura que nosotros podríamos hacer como profesionales, como arquitectos. Y les recuerdo una cosa, en broma, no tan broma, tenemos la misma profesión que Dios. La misma profesión de Dios. Entonces, actuemos con esa responsabilidad. Y veamos esa estructura, veamos esta estética, veamos esta formación espiritual que tenemos en la sociedad. Y de eso nos va a ayudar Grecia y Roma. Termino con una de mis frases más gustosas. Séneca me ha encantado toda la vida, porque lo hace uno enfrentarse a sí mismo. Y termino esta presentación con esta lectura. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Mis respetos para ustedes, porque se atrevieron, y no me voy a cansar en decírselos, se atrevieron a enfrentarse una vez más ante esta realidad. Hablo constantemente con mi papá de ustedes. Además, como ya nos vamos a ir a la isla, ¡yupi! Ya vamos a llegar para allá. De verdad, me da mucho gusto el que ustedes se atrevan a esto. Y por eso tengo un compromiso mayor de que la parte de la historia y de la arquitectura y el arte les ayude a ustedes a fortalecer su proceso analítico para entender la sociedad y tratar de saber qué nos está pasando y a dónde vamos. Rápidamente vamos a ver, ¿qué hora es? 7:26. Déjenme ver dónde está el otro. Como cambié de máquina. Belleza. Se me perdió. Aquí está. Permítame, chavitos. Ahí estamos. Ya volví. Susan, no se duerma. Susan, son las 7:25, no se duerma. Aunque quiera dormir, no me dejan. ¿Quién no la deja? Mi hija. Bueno, ahí todo el mundo tiene hijos, por Dios. Paulito, ¿qué información se te quedó de los griegos? Perdón, papá, si nos estás acompañando, Paulito,
le haces ganas. De las fotos, cuál te gustó? Pues todas. Muy bien, muy bien. Entonces vas a ayudar a tu papá a hacer la tarea. Además, Paulito, recordate una cosa. Una imagen, es decir, un dibujo, dice más que 1000 palabras, Paulito. Por eso es que tu papá es arquitecto, porque no habla mucho, todo lo dibuja. Entonces, eso es todo lo que tú viste, todas las imágenes dicen mucho más de lo que pudimos haber visto en el momento rapidito. Así que, pilas, Paulito, pilas. Bien, vamos a ver rápidamente la otra presentación. Esto ya es solamente un tema general. Vamos a ver especificidades como la que vimos en el anterior. Y nos vamos con esto. La cultura griega, y ahí estamos hablando un poco del Partenón, un poco para entender estas dimensiones que se utilizaron precisamente en antropometría. Metría, dimensiones, hombre, las dimensiones del hombre, porque todo está hecho para él, para que se sienta bien, para que se sienta a gusto, para que se sienta cómodo. La mitología, la parte espiritual, es una parte muy importante porque nos ayuda a entender las cosas, a entender el mundo. Hablamos rápidamente de Cronos, no hablamos de Dionisios. La historia de Dionisios, chavos. Dionisios es el nombre griego de lo que en Roma es Baco, que es el dios de la bebida y de las fiestas. Estas fiestas, como las que ustedes iban cuando eran solteros, son los bacanales o las fiestas dionisianas donde ocurría de todo y el licor estaba al día. Vieran la historia del dios Dionisios, es hermosa como cada uno de los dioses. Entonces la mitología lo que nos ayuda es a entender esa parte y entender nuestros componentes como ser humano. El material más utilizado es el mármol, ¿verdad? ¿Por qué el mármol? Pues porque ahí están las canteras, porque está socado el espacio griego con esos espacios de mármol. Como Guatemala lo tiene, ojo, Zacapa tiene todos los yacimientos de mármol, donde además la máxima producción del mármol blanco, que se llama Alejandra, no se consume en Guatemala, todo se va de exportación. Es tan bueno que se va todo para Corea. La sencillez también es algo que es muy arraigado porque es la forma más inmediata de entender las cosas. Y las columnas van a ser un elemento constante dentro de todo esto. Tenemos toda la parte del Partenón, tenemos toda la parte de las columnas, todas las partes de los espacios. Recuerden, todo está hecho para que la gente se sienta bien y que la gente entienda. Todos los frisos, todos los elementos de pintura, pintura al fresco, todos esos elementos están hechos para que la gente entienda, para que la gente aprenda, y que aprenda a través de imágenes, y que aprenda a través de iconos. Entonces, todo el elemento nos da un concepto, nos da un entendimiento, y lo más importante es que sepamos las cosas. ¿Qué sucedió en los años 50 en Guatemala? Pues se establece, se plantea y se construye todo el centro cívico. Y el centro cívico se generan plazas importantes y además lleno de murales. ¿Qué es esto espacio? Son estos espacios para aprender, para saber, para comprendernos. Y es la arquitectura la que nos va a evidenciar esos elementos. Es el Partenón, que está en la Acrópolis de Atenas. Acrópolis, Acros, arriba, polis, ciudad, y Atenas, la Atenea, o sea, la diosa de la sabiduría. Y cómo los elementos de las columnas, no voy a entrar a esto porque es una información que ustedes ya deberían de saber y de manejar, sino que vamos a definir exactamente por qué la arquitectura es como es, cómo van desarrollando un espacio más simple, más sencillo, y este espacio sencillo se va acomplejando hasta llegar a un elemento corintio y después columnas muy trabajadas porque empiezan a adquirir elementos diferentes, ya compuestos.
las columnas compuestas, las romanas, ya tienen muchos elementos donde surge la parte sincrética, que es lo que vivimos en Guatemala. Un ejemplo de los estilos, de los órdenes, que nos explicaba qué era bello y qué no era bello. Cánones que nos llevaban y nos conducían a entender y reflexionar sobre la belleza. Y los diferentes templos que tenían, y serán ustedes, estadios, gimnasios, hipódromos, teatros, ágoras, y los espacios religiosos, el templo, el Partenón, y de los diferentes lugares. Una de Nike, otro de Zeus, este que es de Juno o de Atenea. Entonces, los templos llevados a esta politeísmo. Muchos teos dioses. Politeísmo, muchos dioses. El ágora, ojo, esta es una de sus tareas. El ágora era un espacio abierto donde se dedicaban a hablar y se dedicaban a formar, a estudiar, como centros de estudio, como grandes colegios. Y el ágora eran esos espacios muy importantes donde se discutían temas filosóficos. El ágora era el espacio donde Sócrates, Platón, Aristóteles y toda la mara hablaba y compartía con sus pupilos. Entonces, en la película Ágora, que es de Amenábar, una película española de 2008, vamos a ver la historia de Hipatía. Hipatía es una filósofa, es una maestra que daba clases en el Ágora, y cómo esto sucede después del año 313, que se oficializa el cristianismo como religión oficial en el imperio, y cómo los cristianos, que es toda una sociedad iletrada, y con iletrado me refiero a que no saben leer y no saben escribir, que además tenían esta visión de teocentrismo, es decir, que todos los que tuvieran cultos a otros dioses, que eran politeístas, incluso a la razón, pues no eran cuestiones de Dios y se encargan a destruir todo eso. Y ese es el momento que vamos a ver en la película. Las películas no son las mejores fuentes de información, pero nos ayudan muchísimo a entender un poco el contexto. Y esta película realmente es una película muy bien lograda. Y luego, características de la escultura. Vemos la parte, aquí hablamos del antropocentrismo, hablamos de la belleza, hablamos de la expresión, hablamos de los movimientos que definen rasgos antropométricos y composiciones reales, donde los elementos no son más grandes que otros, sino que el equilibrio y la composición fortalecen esta visión. Y historias románticas maravillosas como estas. Es Psique y Afrodita. Psique y Eros, perdón. Eros, que es Cupido. Esta historia me encanta a mí. Psique es la mente y Eros es el amor. Y cómo el amor y la mente nunca se encuentran. Son dos dioses que se enamoran apasionadamente, y el amor es tan grande que tiene los celos de Zeus, y Zeus, para evitar ese amor, la historia no es tan llana, pero es más compleja. Para evitar ese amor, ellos no se pueden ver, porque en el momento en que el sol los encuentra y se vean, se deshacen, se desaparecen. Entonces, Psique y Afrodita nunca se encuentran. O sea, Psique y Cupido, y Eros, perdón. Entonces, es para explicar que el amor no tiene que ver con la razón. Es para explicar que pocas veces llega un momento en que el sentimiento se lleva de una misma manera con la mentalidad. Y ese es el beso de Eros y de Psique, y explican eso, ¿verdad? Explican de una forma maravillosa, de una forma romántica, de una forma estética, de una forma bella, todos esos elementos que nos enseñan. Entonces, las esculturas nos muestran, nos educan, nos forman. Policleto, que además nos habla de cánones, nos habla de proporciones. La muerte de Laocoonte nos cuenta historias de la mitología, y entonces la escultura, el arte, lo que nos hace es enseñarnos. Policleto y Lisipo nos explican qué es bello y qué no es bello y cómo podemos establecerlo.
Y con la belleza, pues por supuesto, va todo el componente de la proporción. Y la pintura lo que nos ofrece es escenas históricas, son escenas mitológicas, son escenas que nos siguen enseñando y nos siguen formando. Las diferentes técnicas, la pintura al fresco, que espero que ustedes se recuerden muy bien, era una pintura aplicada sobre una capa de yeso en la cual se aplicaban tintes con agua, los absorbía, y entonces se dice al fresco porque el muro estaba fresco, y al secarse, los tintes son parte de ese repello, digamos, de esa amalgama de cal, y entonces no se borraban porque eran parte de ello. Y el otro es el temple, que ya son tintes con aceites que ofrecen también espacios para el arte, y entonces nos demuestran cómo todos estos elementos evidencian, documentan todo lo que veníamos hablando. La filosofía y la forma de pensar, la forma de ver la vida y todos esos procesos. Esta es la parte más... Este cuadro lo puse porque aquí va Sócrates y toda madre, por ahí es Hipatía. ¿Dónde es Hipatía? Aquí es Hipatía. Este es un cuadro renacentista, así que no crean que esto es griego, esto es un renacentista, porque el Renacimiento lo que hace es efectivamente retomar todas las ideas clásicas de Grecia y Roma y establecerlas bajo una nueva visión, pero para eso ya nos faltan unos días. Y parte de la literatura, que es un componente del arte muy importante, que es donde se van fortaleciendo el conocimiento y las historias, la escritura, y esto, y las dos ligas importantes, la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso, que son las dos fuerzas marítimas y terrestres que Grecia tenía para fortalecerse y defenderse. 7:40. ¡Oh! Lo logré. No sé si entendieron algo. No sé si algo llegó a sus mentes. Pero la idea es que tengan esa introducción, la idea es que tengan todo ese material, la idea es que puedan empezar a bosquejar un ensayo y donde ustedes rescaten si esto es o no es importante para su construcción profesional actual y si es importante, ¿de qué les sirve? ¿Para qué les sirve? ¿Y en qué la pueden aplicar? Mi interés es que esta manera de ver la historia bajo una visión analítica les sirva a ustedes para generar un sentimiento y una razón crítica constante en sus trabajos, en su trato con la gente, en sus propuestas de diseño o en sus propuestas de construcción y ese elemento. Preguntas. David ya está comiendo. Yo qué voy a... No, sí. David, te vi en esas. En esas, dije yo. Pues ni Paulito come tanto como vos, David. Ni Paulito anda por ahí, no come. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? No, de momento. No de momento. Bueno, entonces, chavos, tienen 20 minutos para hacer un bosquejo de su ensayo. Yo les voy a mandar mucha más información en el chat, y es la misma que les subí en su plataforma, pero en el chat les voy a mandar un poco más para que tengan más ilustraciones y elementos de lo que hemos visto hasta hoy. La semana entrante vamos a ver ya el medioevo y la película que ustedes tienen que ver, Ágora, de Amenábar, es precisamente ese intermedio que tenemos entre la parte clásica y la parte medieval, la parte politeísta y la parte cristiana, la parte racional y la parte de la fe. Recuerden ustedes que la fe es creer sin haber visto, mientras que la parte racional es creer en lo que se puede comprobar. Entonces son dos visiones que se contraponen. No diremos si una es buena y una es mala, creo que cada una se adecua a sus necesidades reales y funciona muy bien. Y ese es el ensayo que tendrán que ver. La película la van a encontrar no sé si está en Netflix, pero en YouTube y en esas cosas, la película está en cualquier lado. Y les voy a mandar un poco más de información gráfica para que se puedan apoyar en la construcción de sus ensayos y ensayos críticos,
Y lo que vamos a empezar a hacer ya ahorita es a generar procesos de análisis y críticos. ¿Qué me sirve, qué no me sirve, para qué me sirve y qué puedo hacer con ello? ¿Estamos? ¿De cuántas páginas es el ensayo? Una. Y a mano. Con letra de arquitecto, ¿verdad? A ver si hicieron bien sus planes de rotulación. Yo no tengo letra de arquitecto. No es posible, Letra de Paul. carta, sí. ¿Por qué, muchacho? Ya te me estás graduando y no tienes por lo menos para decir Paul. Tenemos letra de doctor, dijo. No es posible, Susan, pero ahorita los empiezo a agarren mantequilla y ahorita les pongo yo a dar planas de rotulado. Es más, ustedes no tienen ni idea de lo que les voy a decir, pero les voy a poner acá en planas con Leroy. No tienen ni idea qué es Leroy. Ya lo vendí. Qué bien. ¿Tuviste Leroy, Paul? Sí. ¿Y por qué? Yo también. Solo vitrina. Perdón, están viviendo en el siglo XXI. Ya Leroy, nada. Leroy trababa todo. Era solo como para tener la idea, se supone. Muy bien. Pero bueno, entonces ya saben que estoy en la plataforma de chat para cualquier cosa. Les voy a mandar esto al chat para que tengan y para que por favor les recuerdo una cosa. Ahorita tienen, no sé cómo tener la mente, no sé si sus hamsters de la mente andan desmadrosos todos por todos lados o si ya van ordenaditos. Pero para estructurar su ensayo es más fácil hacerlo ahorita. Porque si esperan más tiempo, se van a perder. Y Paul, me gustaría que Paulito empezara, voy a pensar la semana para tareas de Paulito. Quiero que vean todos ustedes cómo la mente de un niño puede ser más asertiva que la mente complicada de un adulto. Así que voy a ver si encuentro tareas para Paulito. Así que se ponga pilas el chavo. Está bien, tal vez me deja tranquilo un rato. No, es buena onda, Paulito. Le vamos a poner, vamos a ver si encuentro tareas para niños. Más de medioevo, Jesús. Ojo, el medioevo es mi favorita parte de la historia, así que vamos a ver cómo les va. Y para el medioevo tenemos otra película. Debería darles el libro, deberían de leer el libro, que es de Humberto Eco y se llama, ¿qué pasó? Se fue la luz. Menos mal, ahí está, regresó la luz. Menos mal, ahora no me conecté al wifi, sino que me conecté a mi teléfono como hotspot. Ay, qué bueno, si no me enojo. En el medioevo vamos a ver iconografía y eso es súper chulo para verlo ahora. Pero vamos a ver, bueno, les está diciendo, me gustaría que leyeran un libro que se llama El nombre de la rosa de Humberto Eco, pero sé que no lo van a leer. O sea, ¿ya para qué? ¿Para qué me pongo yo de romántico pensando que van a leer un libro? Entonces van a tener que ver la película. Así que ni modo. Pero también nos muestra el contexto y nos ayuda a entender un poco la forma en cómo se vivía. Bueno, entonces, Susan, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna queja? No, por el momento. Marielos, ¿una queja, un insulto? Todo bien. Gracias. David, ¿alguna oferta de comida, algo que estés promocionando? Nada. Carolina, ¿usted algo? No la vi. Yo sí tengo dudas. No, a ver, dígame usted. En la misma hoja del ensayo, ¿colocamos lo de la crítica de la película o esa parte en otra hoja? Esa parte, Carolina. Son dos áreas diferentes. Una es la de el ensayo de arte clásico y la otra es la crítica de la película Ágora. Pero ambas se suben al mismo. Así al mismo espacio. Sí, Pi. Está bien, gracias. Provecho. Bueno, entonces, chavos, a trabajar pues.
Y Susan la agrego ahorita para que le llegue a usted también toda la información. Gracias, gracias. Provecho, provecho. Bueno, pues, feliz noche. Órale, Okay. hasta la semana bastante. Cualquier cosa me escriben por cualquier duda. Bueno. Buenas noches. Órale, buenas.